¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Vamos a iniciar ahora nuestra 10ª clase del curso de Patrimonio Arquitectónico Argentino en los Monumentos Nacionales. Hoy una clase dedicada íntegramente al Palacio de la Avenida Alvear 1690, esquina Rodríguez Peña, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde nuestra Comisión Nacional de Monumentos tiene su nueva sede en la planta baja, en lo que ha sido el antiguo edificio del Ministerio de Cultura de la Nación. Tenemos nuestras nuevas oficinas. Bien, antes de presentar a nuestro primer expositor, quiero anunciarles que la semana próxima estaremos habilitando el segundo cuestionario para acceder a la posibilidad de tener la certificación de este curso, que se estará integrado el cuestionario por las clases de la 6 hasta la 10ª, o sea, hasta la del día de hoy. Así que la semana próxima tendrán ya subido el cuestionario para que puedan ver las clases tranquilos y poder responder las preguntas. Bueno, entonces, como la clase tiene muchos diferentes expositores y nos van contando la historia de esta casa, de este palacio de la Avenida Alvear, vamos a empezar ya con la presentación de nuestro querido arquitecto Jorge Caramés. Jorge es egresado de la Universidad de Buenos Aires, ha sido en su trayectoria profesional gerente de construcciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, formó parte de la dirección de obra de la Universidad Nacional de La Rioja, es especialista en obras de carácter patrimonial y ha realizado, por ejemplo, el programa de restauración edilicia del Palacio del Congreso, la obra también de restauración y refuncionalización del edificio del Correo Central, hoy Centro Cultural Kirchner, que alberga la nueva sede del Ministerio de Cultura. También ha participado activamente en representación de esta comisión en la restauración y puesta en valor de la Confitería del Molino. Y ha sido miembro del equipo de proyecto de la Dirección Nacional de Arquitectura para, por ejemplo, la elaboración de la documentación de la Casa del Puente en Mar del Plata o de la Casa sobre el Arroyo, que ya hemos tenido el gusto de conocer y ver en estas clases. Así que damos paso ya al arquitecto Caramés. Bueno, buenas tardes. Yo, a manera de presentación, diría que mi pasión en realidad está en las obras. En tal sentido, y con motivo de la mudanza de la Avenida de Mayo al Palacio Casey, sede de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura, la presidenta Teresa Anchorena me convoca para ver de adecuar las partes que nos hubieron asignado y producir, digamos, el traslado de todo el equipamiento que teníamos allá. Entre otras cosas, este edificio había sido un motivo de estudio previamente allá en la comisión para restaurar y puesta en valor de la fachada. Eso me dio un primer approach de más o menos conocer las características del edificio. Entonces se hizo un documento tendiente a la futura puesta en valor de las fachadas. El edificio también interiormente hoy tenía una serie de dificultades porque fundamentalmente no tenía mantenimientos adecuados, y las sucesivas gestiones fueron, digamos, generando deformaciones en los espacios. Nos encontramos con situaciones de malas intervenciones o falta de mantenimiento, sobre todo en los pisos, en las carpinterías, que tenían problemas de los cerramientos, estaban totalmente cegadas las ventanas, no podían accionarse, y con motivo con el tema de la pandemia, obviamente era absolutamente necesario generar la posibilidad de ventilación de los locales. Entre otros elementos importantes a trasladar desde la sede de la Avenida de Mayo, teníamos una biblioteca con más de 1.500 volúmenes y
aproximadamente 1.700 biblioratos donde se archiva la documentación de todas las obras de los monumentos, y los que tienen declaratoria. Entonces fue la necesidad de adecuar cada uno de los espacios, sobre todo aquellos de áreas de trabajo más específicas y diarias, para poder albergar a todos los elementos que traíamos de allá. Fundamentalmente por un problema de cargas que teníamos, porque trajimos un volumen de 48.000 kilos en papel, que había que redistribuir en las distintas áreas. El mobiliario que se dispuso acá fue difícil, porque sobre todo en estos sectores nobles, que fueron, digamos, las áreas ministeriales, requerían, digamos, de un diseño muy particular que se adecuara a las instalaciones y a las características de este edificio. Fue así que se proyectó un mobiliario específico que, con la colaboración de la gente de infraestructura, se pudieron hacer las licitaciones y las compras y demás. Y con otros temas como la limpieza de todos los pisos, pisos robles de eslabonia, que se encontraban hasta en sectores quemados y muy perforados por todas partes, con motivo de la adecuación tecnológica que siempre fue requiriendo el edificio. En general, no hubieron, digamos, grandes obras que pudieran requerirse, porque los espacios en general son generosos. Lo estamos viendo en estos locales de las áreas ministeriales, que, bueno, por su generosidad dieron lugar, digamos, a poder facilitar la mudanza. Otro tema que un poco también se encargó especialmente la presidenta de la comisión fue rescatar equipamiento de mucho valor patrimonial que se encontraba un poco disperso en distintas áreas de acá del edificio. Eso fue un poco, digamos, la función que yo cumplí en este edificio con motivo de la mudanza. Todo este proceso, en realidad, se gestó y se desarrolló en plena situación de pandemia, con lo cual, digamos, que fue bastante dificultoso, sobre todo para aquellos trabajos que fue necesario hacerlos en el lugar, como el tema de las carpinterías, porque hubo que mover equipos de aire acondicionado, hubo que traer gente bastante en cantidad como para poder desarrollar estos trabajos, que bueno, que en el término de 6-8 meses aproximadamente se pudo, digamos, concluir, digamos, y dejarlo como para poder realizar la efectiva mudanza desde la Avenida de Mayo a este palacio. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a continuar entonces ahora con una visita guiada en esta casa. Esta visita guiada va a estar a cargo de el licenciado en Museología Pablo Chiesa, que ustedes conocen ya del curso del año pasado, que es licenciado egresado de la Universidad del Museo Social Argentino y tiene un posgrado en Preservación y Conservación del Patrimonio en la Universidad Torcuato Di Tella. Y también a Adolfo Broderick, que es miembro del equipo técnico de esta Comisión Nacional, el equipo justamente que produce las obras de publicación de patrimonio arquitectónico argentino dirigidos por Alberto Peterina y Sergio López Martínez. Colabora también con Pablo Chiesa en la elaboración de artículos relacionados a estos temas. Entonces, además de nuestros dos compañeros de trabajo, tenemos la participación especial del licenciado en Museología Hugo Pontoriero, que ha sido becario en diferentes instituciones y ha publicado diferentes libros, catálogos, que en la actualidad es el jefe del Departamento de Museología del Museo Nacional de Arte Decorativo. Entonces, adelante con esta visita y con toda esta presentación.
Bueno, les damos la bienvenida a la sede de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y del Ministerio de Cultura de la Nación. Somos Adolfo Brodaric y Pablo Chiesa, que trabajamos como investigadores dentro de la comisión. Y un poco la idea es contarles la historia de esta casa y mostrarles los interiores y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ya que tuvo 5 propietarios, nada más y nada menos, esta residencia, incluyendo al gobierno nacional. Si nos remontamos un poco en el tiempo, a mediados del siglo XIX, hacia 1865, el terreno, digamos, donde hoy se levanta esta residencia, formaba parte de los grandes lotes donde se instalaban las quintas de veraneo o también de fin de semana, que en esa época estaban un poco alejadas del centro de Buenos Aires. A medida que fueron pasando las décadas, esas quintas se fueron vendiendo, se fueron fraccionando los lotes y fueron adquiridos por diversos propietarios, ¿no? De hecho, el lote donde hoy se levanta esta casa perteneció en su época a nada más ni nada menos que Mariquinta Sánchez de Thompson. Y hablando específicamente de la calle donde se sitúa, digamos, sobre la avenida Alvear, esta es una calle que se va a empezar a abrir hacia finales de la década de 1870. En 1879 ya figura en un plano y tuvo varios nombres. Fue cambiando, primero de Bellavista, después se llamó Progreso y ya llegando a 1883 toma oficialmente su nombre de Avenida Alvear. De hecho, la calle Rodríguez Peña, en la esquina, digamos, donde se ubica este edificio, se llamaba también en su momento Garantías. Y bueno, hasta que llegamos a nuestro personaje, Casey, que va a comprar, digamos, este terreno, ¿no, Adolfo? Entramos ya a la historia de esta casa, que tiene varias etapas relacionadas con sus distintos propietarios. Empezamos por el comitente, por Eduardo Casey, que compra esta esquina en 1888 y ya entre ese año y 1890 se encargan los planos y comienza la construcción. Casey, a pesar de que se suele decir que era irlandés, él era argentino. Él nació en la zona rural de Lobos, sus padres eran irlandeses e incluso estudió en el Colegio San José en Buenos Aires y se casa con María Inés Gahan, también argentina, hija de irlandeses como él. Él fue un empresario que hizo una gran carrera comercial que empezó en la década del 80. Él compró grandes extensiones de campo, fundó colonias agrícolas, fundó la ciudad de Venado Tuerto, fue el iniciador del gran mercado central de frutos de Avellaneda junto a su cuñado Tomás Dugan, fue el primer vicepresidente del Jockey Club de Buenos Aires con Carlos Pellegrini de vicepresidente. Él encarga, se atribuyen los planos de esta casa a un arquitecto, Charles Ryder, que también se suele decir que era inglés, pero era norteamericano de Nueva York y llega joven a la Argentina, ya nació más o menos hacia 1852 y en el censo de 1869 ya figura estando en Buenos Aires. Ambas casas, nuestro vecino, el Palacio Hume, también se suele atribuir al mismo arquitecto y bueno, la casa es un ejemplo de arquitectura victoriana y la arquitectura victoriana es un periodo muy ecléctico dentro de la arquitectura anglosajona. La fachada del Palacio Casey es una conjunción entre el estilo Luis XIII, que es la última fase del Renacimiento francés, antes del Barroco, del estilo Luis XIV, y mezclada con elementos tardo victorianos. Hay algo inglés y algo definitivamente francés en esas fajas de ladrillos a la vista y visímil piedra París. Es interesante mencionar dos de las modificaciones que la casa sufre, que creo que la mejoran finalmente. Una es la modificación del acceso principal. Originalmente era una puerta sobre la avenida Alvear. En la década del 10, la señora Lesica, que fue una de las dueñas de la casa, cierra esa puerta y genera un acceso sobre el jardín.
El acceso principal de la casa pasa de la avenida Alvear a acceder por el jardín. Y en los años 30 la señora de Olmos decide reabrir esta puerta y genera como una nueva ornamentación. Eso ya es un gran portón de roble tallado francés, y hay un elemento interesante que es el remate, el coronamiento de esta puerta, que está copiado de una gran casa estilo Luis XIII en el Marais parisino, el hotel de Chalon Luxembourg, que es una casa de época Luis XIII, y que la señora de Olmos, con la casa Gobelus, que era la casa que decoró y que hizo estas modificaciones en los años 30, retoman. El remate es interesante porque evoca los atributos de Hércules. Es una cabeza de león rodeada de una gran venera estilizada. El león de alguna manera simboliza la protección del acceso a la casa. Es como además de ser uno de los atributos de Hércules y uno de los 12 trabajos, matar al león de Nemea, según la mitología griega, simboliza también eso, cuidar y proteger el acceso a la casa de la señora de Olmos en su momento, y ahora la sede de la Comisión de Monumentos. Vamos a tratar de explicar un poco cómo se componía una casa de clases pudientes, como es el caso de esta, donde los niveles eran diferenciados en su función. Esta casa se compone de 4 niveles. Empezamos por el nivel de semisótano, que era un nivel de servicio en el cual había distintas dependencias, como ser bodega, y en esta casa estaba la enorme cocina, que no solo que estaba debajo del comedor, sino que tenía exactamente su misma forma y superficie. Después sigue un poco elevado el piso noble, que es en el que estamos aquí con Pablo. En este nivel se alojaban los distintos cuartos de recepción, los cuartos principales, el gran comedor, los grandes salones, el escritorio, probablemente si lo tuviera una casa de este tipo. El billar, la sala de billar, que sí la hubo. Después, en el primer piso, es destinado a los dormitorios de la familia dueña de casa, y en el ático, digamos, en el nivel de la mansarda, también destinado a distintos cuartos de servicios, al lavadero de la casa. Esta casa también sigue una vieja tradición que es, si bien es más compleja, es como de las casas de planta central. Aquí nosotros estamos en un enorme vestíbulo que es el ambiente central de la casa, el ambiente que un poco coordina a los demás, en el cual todos confluyen, y es un ambiente que se repite tanto en el subsuelo como en este nivel como en el primer piso. Originalmente había 2 huecos de doble altura, y detrás de donde estamos con Pablo estaba la gran escalera principal, la escalera de la casa de Casey, digamos, que era una escalera desdoblada, que son aquellas que tienen un arranque y se bifurcan, o viceversa, tienen 2 arranques y convergen después en un solo tramo. A Eduardo Casey le fue mal con la crisis del 90 en su economía, y en 1892 adquiere la casa Vicente Casares, fundador de La Martona, que quizás haya sido la primera industria láctea, probablemente la primera industria láctea que tuvo la Argentina. Y hasta donde nosotros sabemos, Casares le hizo pocas reformas, salvo el agregado de algún baño, le hizo pocas reformas, mantuvo la casa como era. Hasta después él muere en 1910, y en 1911 entra la tercer propietaria, Teodelina Alvear de Lezica, que le va a dar un giro bastante importante a la casa, y buena parte del cual es lo que vemos hoy. Y ahora Pablo nos va a explicar con detalle cómo fue todo eso.
Bueno, en el caso del espacio donde estamos ahora, es curioso porque si uno visita este edificio, tiene dos accesos, el principal desde la avenida Alvear y otro acceso, el que se ve detrás nuestro, por el patio trasero, que se accede por la calle Rodríguez Peña. Esto se debe a que en verdad el acceso que está detrás nuestro no existía en épocas cuando se construye la casa en la década de 1890. Esto es un agregado que hace justamente Teodelina de Alvear. Clausura el acceso por la avenida Alvear, lo cierra, probablemente construye otro salón de recibo y abre este otro acceso. Suponemos, nuestra teoría es que lo habrá hecho porque el acceso por Alvear era un espacio poco íntimo, una puerta que da directamente a la calle y sin un acceso o sin, digamos, un sector para que se detenga el vehículo, ¿no?, que transportaba a la familia. Más adelante, bueno, este acceso por Alvear se volvió a abrir y es el que vemos hoy en día, pero también se conserva el acceso por Rodríguez Peña, ¿no? Pero además de este cambio de entrada, cambia todo el lenguaje arquitectónico y decorativo de este hall, de este espacio. De la época de Casey prácticamente no queda nada aquí, digamos de la estética victoriana. Ya hacia en la década de 1910 se seguía la estética francesa, particularmente la del siglo XVIII, y es como Teodelina encarga la remodelación de este hall al estilo francés, digamos, del periodo neoclásico, ¿no? Se incorporan ornamentos, trabajo en símil piedra, el piso de parque de roble y todo lo que es la herrería francesa que podemos ver tanto en las puertas de entrada como en los barandales. Este recinto, que en realidad es un vestíbulo, lo encarga Teodelina Alvear de Lezica, que fue la tercera dueña de esta casa, hacia 1912 aproximadamente, en un estilo bastante cercano al Luis XIV, que es el barroco francés, pero en una versión 1900, mucho más despojada. Y estábamos analizando con el equipo de investigación de la comisión las rejas. Y llegamos a varios descubrimientos interesantes. Por ejemplo, estas piezas, estos copones que rematan el pasamanos, tienen una S y una T, que significa Saint-Bricard. Saint-Bricard es una casa de herraje francesa de 1900. De hecho, hay varias de estas piezas en Buenos Aires. En general son herrajes. Sobre todo en el Museo de Arte Decorativo, el antiguo Palacio Errázuriz tiene una colección de este tipo de piezas. Y la reja se puede atribuir a Bagués. Bagués es una casa francesa también de 1900 que hizo la provisión del Palacio Errázuriz. De hecho, la dueña de esta casa en esa época era la hermana de Josefina de Alvear, que era la dueña de lo que hoy es el Museo de Arte Decorativo. Entonces, hay un parentesco en los estilos y en los comitentes. Descubrimos con el equipo de la comisión que originalmente esta reja estaba realizada en hierro forjado y tiene monturas de hojas de acanto y caídas de hojas de acanto y de laureles en bronce dorado. Se ve que hace unos años, cuando este edificio funcionó como Ministerio de Cultura, pintaron toda la reja de negro, pero originalmente la reja tiene dos colores, el bronce dorado y el hierro forjado pintado de negro. Así que estamos revirtiendo esta intervención que no es correcta para volver al estado de 1912. Los artefactos eléctricos de este vestíbulo y del otro vestíbulo son unas farolas que se llaman modelo Versalles. Están inspiradas, en realidad están copiadas de un modelo que encontramos en el Palacio de Versalles en la época de Luis XIV. Suponemos que también la fábrica de estas piezas es Bagués. Porque, repito, lo mismo que está pasando en este vestíbulo estaba pasando en el vestíbulo del Palacio Errázuriz. Y en la misma familia, la misma época y los mismos comitentes.
Así que entendemos que podemos atribuir a estas manufacturas francesas estas piezas. Dentro de la vasta obra de reforma que encarga Teodelina, se destacan los 3 salones de recibo, 2 orientados hacia la avenida Alvear y otro hacia el patio interno de la casa, que se enmarcan dentro de la estética francesa, en particular dentro del repertorio ornamental del siglo XVIII borbónico. Los Luises, el Luis XVI, el Regencia, el Luis XV, se van a ver representados dentro de toda esta variedad decorativa. En el caso particular del salón donde estamos ahora, se incorporan todo este trabajo de boiserie con dorados a la hoja, una fina lámina de oro que se pega sobre las tallas en madera. Y suponemos que el encargo se realiza de la casa Carlian de París, una empresa decoradora fundada en la segunda mitad del siglo XIX, muy prestigiosa, y suponemos que es a esta empresa que se realiza porque las 2 hermanas de Teodelina, una de ellas propietaria de lo que hoy es la Embajada de los Estados Unidos, el Palacio Bosch-Alvear, y su otra hermana, Josefina, propietaria de lo que hoy es el Museo Nacional de Arte Decorativo, el antiguo Palacio Raso-Alvear, encargan a esta misma firma la decoración de sus casas. Así que, entendiendo, digamos, siguiendo esta misma línea, probablemente Teodelina la haya contratado. Un rasgo notable de esta casa es que todos sus propietarios de algún modo fueron personas que dejaron huella, en cierto modo en la historia del país. O sea, ya hemos hablado de Eduardo Casey, después Vicente Casares y toda la Martona como primera industria láctea argentina. Y Teodelina Alvear de Lezica fue una persona como una figura emblemática de la clase alta porteña, era nieta del general Alvear, que justamente es el prócer que homenajea esta avenida, y ella tuvo mucho que ver, fue más bien el alma mater del patronato de la infancia durante varias décadas. Tras el fallecimiento de Teodelina Alvear de Lezica, en 1928, su sucesión pone en venta esta casa, que en 1930 la compra un personaje porteño que es Adelia María Arilaos de Olmos, viuda de Ambrosio Olmos y poseedora de una enorme fortuna. Ella alquilaba desde el año 1925 la actual nunciatura, que después vamos a ver que más tarde la compra, pero en ese momento se la alquilaba a la familia Fernández, y ella compra esta casa pensando que eso en algún momento, ese contrato de alquiler podía no renovarse. Compra esta casa previendo que podía en un momento ser su casa definitiva, y así lo planifica. Y también más o menos en esos años encara reformas en la casa y también hace reformas bastante importantes en este gran comedor que es la actual Sala Canek. Bueno, dentro de las obras de reforma que encarga Adelia, el comedor, que es donde nos encontramos ahora, es una de las más representativas, porque como ya hemos mencionado, si bien Teodelina afrancesa un poco los interiores de esta casa, va a continuar dentro de esa línea Adelia. En el caso de este comedor, que hasta la década de 1930 mantenía prácticamente su apariencia de finales del siglo XIX, con excepción de este conjunto ornamental que vemos realizado en mármol y la tapicería, que los había agregado Teodelina. Y ya cuando Adelia se instala en esta vivienda, con, digamos, el plan de convertirla en su residencia particular, encarga a la empresa del belga Louis Gobelos la decoración de este espacio, siguiendo también los estilos del siglo XVIII, como lo había ya hecho Teodelina en la década de 1910. En este caso se incorpora una boiserie realizada en roble con
repertorio ornamental en el que se destacan en las esquinas estos trofeos que hacen referencia a las 4 estaciones y luego elementos fitomorfos que se pueden ver en todo el perímetro de la sala. Este par de tapices flamencos del siglo XVI que pertenecían a la colección de Adelia Arilaos de Olmos, que fue la última dueña de esta casa, y que al vender la casa al Estado Nacional, los tapices quedan en este hall. Estuvieron siempre en este mismo lugar. Se trata de tapices que describen gestas de Alejandro Magno. Básicamente son alegorías de la guerra y de la paz. El primer tapiz describe la batalla de Issos en el año 333 a.C. y se lo ve a Alejandro Magno herido por Darío III. Darío III era el rey de los persas, Alejandro Magno era el rey macedonio. Alejandro gana la batalla, pero queda herido en la pierna, y el tapiz describe con precisión cuando él está siendo curado en el campo de batalla. Este tapiz representa el estado de guerra, básicamente. Se ve a su corcel, Bucéfalus, que era su caballo preferido, con su palafarnero. Se ven soldados que lo están asistiendo, el médico. El general Hefestión también es uno de sus generales principales que también lo está asistiendo. Y la línea del horizonte está muy alta en la composición, justamente porque al ser una imagen tan compleja y tan difícil de leer, básicamente, la línea del horizonte queda muy alta. Vamos a hablar ahora del otro tapiz. Estamos hablando de la guerra, y en el otro tapiz es todo lo contrario. Básicamente se ve un Alejandro Magno vestido con su peto, con su escudo, con su capa, con su espada, con su casco, pero está festejando la victoria. La escena refleja una alegoría de un guerrero victorioso. Está rodeado de músicos y está en un jardín casi idílico. Es una especie de verdure, porque es todo lo contrario a lo que veíamos en el tapiz anterior en el campo de batalla. Entonces, a pesar de ser 2 tapices de la misma serie y que presentan borduras con atributos de la guerra, porque en las borduras perimetrales de ambos paños vemos armas, básicamente entrelazadas entre sí, a modo de trofeos de guerra. Pero ese segundo tapiz es todo lo contrario, es la paz, y es el festejo de la victoria de Alejandro Magno. El tapiz del comedor es un tapiz pastoral. Es todo lo contrario a lo que vimos en los tapices del hall sobre las gestas de Alejandro Magno. El tapiz del comedor no es un tapiz histórico, es un tapiz ornamental. Básicamente describe una escena cortesana. Son cortesanos palaciegos festejando. Se mezcla un fondo también de verdure, un fondo de follajes, es un jardín aristocrático. Y no son campesinos los que vemos, porque si no tuviera básicamente personajes se denominaría una verdure. En este caso se denomina pastoral a un tapiz con personajes cortesanos festejando. Es una escena bucólica, una escena lúdica. No es una escena histórica, es una escena ornamental. La señora de Olmos tenía una colección de tapices bastante importante. De hecho, uno de los tapices que tenía fue donado al Museo de Arte Decorativo en los años 40, que estuvo exhibido en esta casa. Es un tapiz del siglo XVIII que describe a Don Quijote,
y se puede ver en el Salón de Madame del Museo de Arte Decorativo. Así que esta gran casa de la Avenida Alvear de la Señora de Olmos estaba muy bien equipada con tapices de alta época. Ahora estamos en el primer piso de la casa, el piso que se destinaba a dormitorios principales, a los dormitorios de la familia. Detrás nuestro está la capilla que ahora Pablo va a explicar un poco cómo se generó y las circunstancias que la generaron. Algunas cosas importantes a destacar es que Adelia Arilaos de Olmos, si bien tuvo la casa, fue propietaria de esta casa durante 18 años, nunca vivió en ella, siguió viviendo en la Nunciatura, en Alvear y Montevideo. Y tampoco, algo que se suele decir es que en el Congreso Eucarístico de 1934 el cardenal Pacelli vivió en la actual Nunciatura, pero sí aquí vivió buena parte de su comitiva, se alojó buena parte de su comitiva. También la señora de Olmos prestó para visitas de mandatarios extranjeros, al menos en 2 oportunidades. En 1935 visitó el presidente del Brasil, Getúlio Vargas, visitó nuestro país. Él se alojó en el Palacio Pereda, la actual Embajada del Brasil, pero algunos de sus ministros vivieron aquí y en el año 1939 visita el país el arquitecto Valdomir, presidente del Uruguay, y él sí se aloja en esta casa, siempre en ambas oportunidades cedida por la señora de Olmos. Dentro de este espacio, dentro de este hall, o sea, vendríamos a estar en el sector superior, o sea, repitiendo lo que vendría a ser el hall central de la planta noble. En este caso era un hall con doble altura. Lo que vendrían a ser estos 2 huecos que tenía fueron cerrados justamente en el año 34 para el Congreso Eucarístico, ya que aquí se iba a hospedar parte de la misión. Y, digamos, aquí se comunicaban las habitaciones principales. Pero lo que es interesante es cómo este hall, a partir del año 34, pasa a convertirse casi en una especie de nave de esta capilla, que es justamente la que finaliza y que se encuentra detrás nuestro, que fue obra de Luis Gobeló, o sea, digamos, el mismo empresario que había realizado la decoración del comedor, también encargado por la misma propietaria. El retablo estaba consagrado a la figura del Sagrado Corazón, pero además también se encuentran las figuras de la Sagrada Familia, y aquí encima en el arco pinturas que refieren a Jesucristo, en su representación de Cristo Pantocrator, es decir, de Todopoderoso, impartiendo la bendición con una de sus manos y sosteniendo las Sagradas Escrituras con la otra. Pero además tiene 2 puertas que en su momento también exhibían pinturas que hacían referencia a las Sagradas Escrituras. Por eso es interesante observar cómo este espacio, que originalmente unía las habitaciones, para el año 34 toma el aspecto de una capilla, no de un simple oratorio particular, sino de una gran capilla. Finalmente ella murió en el año 1949 y fue sepultada a pocas cuadras de aquí en la iglesia de las Esclavas, en la calle de Montevideo. Pero ya años antes se había empezado a desprender de sus posesiones. Y así se llega a la fecha 1948, el 3 de mayo de ese año, la propiedad es vendida, es una venta directa que hace Adelia al Poder Ejecutivo por un valor de 2 millones de pesos a través de un decreto firmado por el entonces presidente Juan Domingo Perón y su ministro de Obras Públicas, Juan Pistarini. El edificio se compra con destino a la Secretaría de Educación, que había sido recientemente creada, de la cual además dependía la Subsecretaría de Cultura. La capilla, por último, fue restaurada en el año 2020 a través de la intervención de la Dirección General de Infraestructura y la Dirección Nacional de Museos. Para finalizar, sería interesante hacer un análisis respecto a esta propiedad y la relación con los otros edificios de su entorno. Esta casa y las que se encuentran enfrente
comparten arquitectos, comparten propietarios, inclusive algunas situaciones respecto al patrimonio, ¿no? Algunas inclusive se han querido demoler y otras se han protegido. Quizás, bueno, vos nos podés contar un poquito más respecto a esto. Sí, nosotros hemos hecho como un estudio junto a Pablo sobre, en algún punto, todas estas casas tienen un eslabón en común que las va uniendo, va uniendo sus historias. Por ejemplo, esta casa que estamos, la residencia Casey, es contemporánea del Palacio Hume, que está enfrente. Ambas están atribuidas a Charles Ryder, al mismo arquitecto. Si se quiere, también ambos comitentes son miembros de la comunidad británica, y también esta casa, más adelante, como hemos visto, fue de Adelia María Arilaos de Olmos, que fue dueña de la Nunciatura. La casa que hoy es el Hotel Park Hyatt fue mandada a construir por la familia Duo, que también fue dueña más tarde del Palacio Hume. Y después, por último, está la casa de renta de la familia Grindevoto, que es una obra Luis XV de Alejandro Bustillo. También es interesante mencionar que todas estas propiedades que hemos mencionado se encuentran protegidas en el marco de la Ley 12.665, que es la que da creación justamente a esta comisión. Tanto esta propiedad, la actual sede de la comisión, como la Nunciatura, la Casa de los Duo, Hume y la Casa de las Academias se han declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2002. Bueno, y ahora los dejamos con Teresa Anchorena, la presidenta de la Comisión de Monumentos, para que nos cuente un poco más sobre la sede de la Comisión de Monumentos. Estoy segura que todos han disfrutado muchísimo de ver las instalaciones de este bellísimo palacio de la zona más afrancesada de Buenos Aires, ¿no? Que tenemos hoy el gusto de poder estar utilizando como oficinas en esta planta baja. Bueno, ahora en esta tercera parte vamos a escuchar una interesantísima conversación llena de datos y de muchas ideas acerca de cómo se fue reconstruyendo todos estos ambientes para poder hoy lucir como lucen. Esta parte la va a tener a su cargo nuestra presidenta de la comisión, la señora Teresa Anchorena, que ustedes ya conocen, y especialmente también tenemos la participación en esa charla del doctor Eduardo Tenconi Colonna. Eduardo Tenconi Colonna es doctor en Historia del Arte por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Y en la actualidad es el rector de la Escuela Nacional de Museología, que depende de esta Comisión Nacional. Así que tenemos dos especialistas muy, pero muy de primer nivel. Y junto a ellos van a conocer a un personaje muy interesante, que es el restaurador José Cingolani, que es un gran especialista en estos temas de restauración de muebles y de obras, que les va a enseñar mucho de cómo fue su trabajo aquí adentro para poder recuperar piezas y pisos especialmente, y también algunas partes de las escaleras. Así que adelante. Buenas tardes, Eduardo. Hola Teresa, ¿cómo estás? Bien. Eduardo Tenconi es el director de la Escuela Nacional de Museología, que está dentro de nuestra Comisión Nacional de Monumentos Históricos y dentro del Ministerio de Cultura de la Nación. Hoy estamos aquí en esta magnífica casa en la avenida Alvear y Rodríguez Peña, en Buenos Aires, que fue sede del Ministerio de Cultura de la Nación y que sigue siendo sede del Ministerio, porque nosotros estamos, pero fue sede de las oficinas, de los despachos, de los secretarios y de los ministros de Cultura. Justo apenas asumido el ministro de Cultura, Tristán Bauer, nos llamó para decir que él se estaba mudando con todo su gabinete
al CCK, y que tenían unas oficinas restauradas, muy buenas, muy bien ubicadas, y que el Ministerio de Cultura había decidido que el lugar donde estaba la Comisión de Monumentos iba a ser integrado al Museo del Cabildo. Nosotros estábamos trabajando en el Cabildo desde el año 42, la comisión. Y bueno, fue que sí, que no, que bueno. Y él quiso darnos un lugar, nos dijo que íbamos a estar muy bien, que íbamos a estar en un lugar muy especial. ¿Qué es este? Ese principio del 2020 empezamos a conversarlo, el ministro se mudó al CCK y la comisión empezó a ubicarse en este nuevo espacio. Pero bueno, fue la pandemia, fueron meses donde estuvimos cada uno en su casa y recién este año, en 2021, empezamos a hacer la mudanza. Fue una mudanza difícil, complicada, hacía muchísimos años que la comisión estaba en su sede histórica en el Cabildo. Estábamos como muy apegados a ella, pero al mismo tiempo vimos el fabuloso espacio que nos había dejado el ministro de Cultura y de alguna manera el lugar que le estaba dando a la Comisión de Monumentos, cediendo este lugar que había sido la oficina de todos los ministros y secretarios de Cultura. Nos dijo además que estos espacios que de alguna manera habían ido cambiando en las diferentes administraciones, incluso habían habido autoridades de cultura que habían querido que los muebles fueran contemporáneos, que hubiera como otro clima, pero el ministro a nosotros nos dijo que retomáramos la historia de este lugar, que nos hiciéramos eco de su historia y que buscáramos de restaurar el lugar tal como era en su origen. Esta casa fue vendida al Estado Nacional en el año 48 y fue vendida con sus muebles, lo que dan testimonio a las fotos de la época. Durante varios meses nos dedicamos a buscar y a encontrar en toda la casa, en toda esta sede, en diferentes oficinas, en distintos pisos, los muebles que pertenecían a estos ámbitos, basándonos en las fotos históricas. Y es así como hemos logrado recrear lo que estos salones fueron en algún momento. Y el gran desafío que teníamos y que tenemos es poder usar esto, es que de pronto el patrimonio pueda ser cuidado, pueda ser respetado, pero también pueda ser usado. Y es lo que estamos haciendo. Y hay una última cosa, que el patrimonio pueda ser compartido. A partir del mes que viene, esta casa, una vez al mes, vamos a hacer al principio, va a estar abierta para que quienes quieran venir a visitarla tengan una linda visita guiada basada en esta clase que estamos haciendo hoy y que podamos ver, disfrutar, admirar lo que son algunas de las riquezas que tenemos en nuestro país y específicamente en esta casa, en la ciudad de Buenos Aires. Y que bueno, esto es un monumento histórico nacional, pero como en algún momento le hemos dicho, también lo es una pequeñísima casa perdida en las sierras de Córdoba, pero que tiene su historia, o un rancho donde un caudillo en La Rioja aportó a la historia argentina de una manera trascendente. Todos son monumentos históricos nacionales, todos esos lugares valen por igual, son diferentes y en la diversidad es en lo que está la riqueza de nuestra tierra.
Bueno, Eduardo, vayamos un poco al detalle de lo que hemos estado haciendo, descubriendo juntos durante estos últimos meses, que hemos estado trabajando con un grupo de gente muy interesante, tratando de descubrir cuáles son estos muebles, de dónde vienen y cómo podemos, de la mejor manera, y ahorrando muchos recursos, porque lo hemos hecho de esa manera, ponerlos en valor. Por ejemplo, estamos sentados en este momento en un canapé, en un sillón, que es de la famosa casa Janssen. Janssen. Este es originariamente de París, pero la casa Janssen, en un momento de gloria de la Argentina, de muy buenos recursos, había abierto una sucursal acá en la calle Maipú, cerca de Plaza San Martín y muy cerca de otro lugar emblemático que era el anticuario de Paula de Königsberg. Todo el conjunto mobiliario de este palacio, por un poco el gusto francés de Adelia Arilaos de Olmos, es puesto todo absolutamente amoblado por Janssen. Y Janssen tenía una producción nacional muy pequeña, que finalmente no prosperó, y sí una importación muy grande de réplicas muchas veces, pero réplicas que ya después de 60 años tienen valor de antigüedad histórica, como es la mayoría del mobiliario de este palacio. Por la época se incluían así toques orientales, ¿no es cierto?, como esta magnífica mesa que está construida, que es original, ¿no es cierto?, pero está construida a partir del zócalo de un biombo de Coromandel. De un antiguo biombo chino, ¿no es del cierto? siglo XVIII. Del siglo XVIII, sí, fin del XVIII. En realidad Coromandel es de donde salían del puerto indio de Cholamandala, y de ahí viene la derivación de Coromandel. Es un biombo de la Cachina, masculino, ¿no es cierto? Tiene 3 metros y es de la típica laca negra. Si diéramos vuelta a la mesa, vamos a ver que en el anverso de la tapa demos la vuelta. ¿La damos vuelta? No sé si. Tiene una escritura, ¿no es cierto? Que no sé si ¿Aparece? se llega. Aparece. Aparece. Pero bueno, se privilegiaba. Son inscripciones budistas, ¿no es cierto, Eduardo? Tiene una imprecación budista, y lo que están construido posteriormente son las patas, ¿no es cierto? Las patas no pertenecían porque era tenía otro objeto, ¿no es cierto? Otra de las piezas interesantes que tenemos en esta sala es este biombo Coromandel de laca color rojo oscuro, que es sangre aubergine. Aubergine berenjena. Sí. Claro, que este salón hemos puesto mucho en tonos aubergine, porque hay una pintura allí que tiene ese tono, después está el biombo, y luego está este sillón, y después está este otro, que es original de la casa de Lezica. Sí. Porque la señora que afrancesó verdaderamente esta casa fue la señora de Lezica, que fue la anterior propietaria antes de Adelia María Arilaos de Olmos. Adelia hizo esta chimenea que estamos viendo aquí enfrente, con todos sus adornos franceses, sí, que lo fuimos por nuestro lado encontrando en diferentes lugares de la casa, y que bueno, puestos todos juntos recrean lo que fue ese lugar. Este escritorio que tenemos aquí, que es un, ¿cómo se llama? Bureau plat, ¿no? Sí, es un bureau plat. ¿Qué es Luis XV? Sí, Luis XV. Sí. Era también de Adelia Arilaos de Olmos, ¿no es cierto? Y que está en muy buenas condiciones. La mesa esta de laca china fue restaurada. El paso de los tiempos, bueno, no estaba en buenas condiciones, pero un artesano, José Cingolani, la restauró, y nos gustaría mucho que explicara lo que ha hecho. Esta mesita china estaba muy lastimada, lo que era parte de la madera deteriorada por el uso del tiempo, ¿no? Entonces le hice toda una limpieza con una emulsión, tratamos de salvar todos los colores originales de la tapa, no irnos tan a fondo,
y bueno, y reparar todo lo que es los filos, todo lo dañado, todo lo saltado, y fue retocada con una laca especial, y bueno, y después se fue repasada toda la tapa. Sí. Por eso en la limpieza traté de limpiarla para que salten las imágenes lo que más pueda. No quería llegar más a fondo, porque esto tiene como una capa de blanco. Entonces, pero pudimos recuperar lo que más se podía, pero estaba muy lastimada, lo que es los filos, y fue ilustrada toda a mano, toda a mano, la laca. También José Cingolani tuvo a su cargo la restauración de esta mesita. Y también sería bueno que nos contara cómo lo hizo. Esta mesita estaba quemada, todo lo que es la tapa. Le saqué las partes deterioradas, fijé la base que estaban flojas, las traté de fijar. Después le hice un tratamiento para que no se levante la chapa y le hice una superficie de masilla y le fui haciendo sus cortes con el bisturí para hacerle las uniones como si fuera una calle, ¿no? Todos los cuadraditos, y después fue todo dibujado, todo a mano, todo restaurado, todo pincel, todo a mano, con el mismo lustre, y después fue lustrada toda la tapita. Pero es todo a base de laca, todo a base de laca. Bueno, fue agarrándolo por días, de horas, porque si no es como que todo el día no le podía dedicar, porque hay momentos como que esto decía, no, tenés que parar porque la vista, entonces le iba dando 2 o 3 horas, le iba haciendo, no me gustaba, le sacaba, lo lavaba de vuelta, lo iba dibujando, llevó su tiempo. Lo mismo los pisos de Parquet Versalles, de roble de Eslaboña, que son una joya. Bueno, estos pisos fueron lijados a fondo, había faltantes en los dibujos, y tratamos de comprar, de tener la misma madera de Eslaboña, conseguir la misma madera y fabricar todos los dibujos cuadradito por cuadraditos. En parte tuvimos que dibujar a mano faltantes, se hizo la colocación, se lijó con 3 manos de lija y bien finita, se dejó el piso para darle un tratamiento especial. Eduardo Tenconi es un gran experto en arte oriental, en arte chino, japonés y también de coreano y vietnamita. Y hoy estuvimos mirando este biombo que me gustaría que nos explicaras de qué se trata. Bueno, sí, como no, Teresa, es encantado. Es un biombo femenino, es más pequeño. ¿Qué es un biombo femenino? Que está pensado para las labores y las tareas y la vida eminentemente femenina, ¿no es cierto? No es decir, la vida en una casa china, en un palacio chino, verdaderamente en una casa palaciega, ¿no es cierto?, era diferente de lo que nosotros concebimos las habitaciones en el mundo occidental. Entonces, en general, las plantas eran plantas libres, grandes plantas libres, al tipo de los pabellones que podemos ver en la Ciudad Prohibida hoy, y esos pabellones estaban divididos por el biombo, ¿no es cierto? El biombo estaba pensado para ser visto de adelante y de atrás, no para ser arrinconado contra una pared, ¿no es cierto? Se puede ver al revés de ese biombo también. Al revés, que también es magnífico. Sí. Es una escena, generalmente tiene escenas más light, es decir, una escena de una cacería, una escena romántica, pájaros, ramas, ¿no es cierto? Esos son los biombos femeninos. ¿Y los masculinos? Los masculinos generalmente tienen alguna batalla, algún relato épico, son un poco más figuras más fuertes, de relatos más grandes, y generalmente tienen más hojas, porque en general un noble, un mandarín, ¿no es cierto?, tenía los asesores, es decir, necesitaba más espacio vital
que la mujer, que siempre tuvo un espacio relegado, lamentablemente, ¿no? Hoy se está todo revertiendo. Hoy ya no. Pero bueno, en la época del biombo, nosotros estamos hablando del siglo XVIII. Y eran más altos los biombos. Eran mucho más altos porque tenían más espacio, claro. ¿No es cierto? Era una cuestión también de espacio. Y también estos biombos, pero sin embargo los biombos femeninos se adaptaron mucho mejor a introducirlos y a ser revendidos en Occidente, que ya tenía unos espacios. No nos olvidemos que por la época de estos biombos ya había pasado la Revolución Francesa, ya los grandes palacios se habían ido achicando en departamentos, y esos departamentos no admitían un biombo de 3 metros por 6, porque si bien eran parte de la construcción palaciega, necesitaban otra dinámica, ¿no es cierto?, espacial. O sea que los biombos femeninos se adaptan mucho mejor a los tiempos contemporáneos que los masculinos. Vale la pena destacar el tema que estas paredes no son pintadas sobre muro, sino que son pintadas sobre madera, lo que se llama boiserie. O sea, todo esto es madera y que fueron, sí, pintadas, pero además adornadas a la hoja de oro. Todo lo dorado que se ve es oro. Y lo que es increíble es que el estado en que los vemos en este momento es el estado en que estaban. No les hemos hecho nada. Así estaban. Bueno, es que los materiales eran nobilísimos. Claro. Y aparte, bueno, este espacio que por testimonios fotográficos no contaba con, ¿no es cierto?, con la chimenea. Bueno, toda esa incorporación también es posterior, y la pintura, el trumeau, es también de la firma de Janssen, ¿no es cierto?, que termina rematado con ese óvalo, ¿no es cierto?, tan característico ¿no es cierto?, de la decoración de esta época. Esta decoración de la chimenea fue hecha en época de Adelia Arilados de Olmos. Incluso tenemos fotos donde esto no estaba. Y, o sea, ella le dio un gran lujo a toda esta casa, ¿no es cierto? Y fijémonos en la ornamentación de la chimenea, que son los morillos de bronce, que son obras maestras de bronce cincelado y dorado, el reloj, los candelabros, son piezas de gran valor. De gran valor. Quería preguntarte un poco también sobre esta lámpara, que también estaba en otra oficina, que realmente, bueno, ahora juntamos todas estas piezas históricas aquí, pero esta lámpara es siglo XVIII, ¿no es cierto? XVIII, pertenece al periodo Qianlong, está muy bien cuidada, China, por supuesto, China, y está muy bien cuidada porque se hizo lámpara sin dañarla, que generalmente eso te está hablando de la sensibilidad que tuvo el que la convirtió en lámpara, ¿no es cierto? Pero muchas veces le perforan la base y la pieza pierde valor. Esto está, como está tomada desde el cuello, realmente le hace honor a la Comisión de Elección de Patrimonio, que está maravillosamente protegida, ¿no es cierto? El plato chino también es importante, que está al lado, que está sobre la mesa. El plato chino es un regalo de la Embajada China. Bueno. Es un lindísimo plato, pero es contemporáneo. Sí, pero es precioso. Es muy lindo, sí. y queda bárbaro. Queda muy bien, haciendo juego. Es notoriamente contemporáneo porque no tiene atrás el tianjao, es decir, no es de época, no es antiguo, pero es una hermosa pieza que queda maravillosa con el conjunto. Por ejemplo, estos sillones también son de la época de Lezica, de la señora de Lezica, y aparecen en fotos antiguas. Algunos objetos son de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, de la sede histórica nuestra. Por ejemplo, estas sillas que tenemos un juego, son de 14 sillas de Conte, que son muy, muy bonitas. También esa escultura de mármol francesa, fines del siglo XIX, que es preciosísima, también la teníamos. Son todas obras de arte y obras de muebles y obras de ornamento que pertenecen al Estado argentino. Y que, bueno, es nuestra responsabilidad en este momento cuidarlas, ponerlas en valor
y transmitirlas para la gente que venga después de nosotros. O sea, esto es un patrimonio de todos los argentinos. Y desde la Comisión Nacional de Monumentos Históricos estamos comprometidos en cuidar de nuestro patrimonio. Bueno, esperemos que les haya gustado esta clase sobre este lugar tan increíble que donde estamos y que vengan a visitarla. Los que vengan a Buenos Aires, cuando vengan, y los que viven en Buenos Aires, sí, fantástico. Cuando realmente quieran venir. Así que nos escriben, ya saben dónde, y vamos a organizar las visitas. Muchísimas gracias. Precioso, ¿no? Qué lugar maravilloso. Bueno, entonces ahora, como no se trata solo de investigar, de conocer, de estudiar, sino que hay que emprender acciones para poder darle otra vez vida a muchos de estos elementos que tenemos en la casa, vamos a escuchar lo que estuvieron trabajando Teresa Anchorena y José Cingolani. Adelante. La semana pasada, Hugo Pontoriero vino, estábamos preparando este programa, y junto con Adolfo Broderick bajaban por esta escalera, y de pronto Hugo dice, esto es de bronce, es una reja toda negra, parece de hierro. Y le pedimos a José, nuestro restaurador, que venga, y ha descubierto que está este bronce dorado maravilloso abajo. Y yo pensé, esto es como una metáfora de nuestro trabajo. O sea, que de pronto tenemos que develar, o sea, sacarle el velo a lo que estaba tapado. Y que de pronto aparecen joyas maravillosas. Esto lo vemos aquí en esta reja de escalera, pero lo estamos reproduciendo en todo el país. En 50 pueblos, donde estamos restaurando cascos históricos y donde estamos restaurando centros históricos también, y edificios así, en pequeñísimos pueblos de la Argentina, aparecen verdaderas joyas. Y esta aventura es maravillosa y realmente nos da, pero muchísimos deseos de seguir y poner en valor todo el país. Bueno, y entonces así hemos llegado a nuestra parte final. Solo nos resta despedirlos, recordarles que la semana próxima estaremos subiendo nuestro segundo cuestionario y vamos ya a la fase final con las últimas clases que vamos a compartir todos juntos. Este año nos vamos a acompañar hasta fin de año. Así que me resta nada más que agradecerles la paciencia, el estar siempre junto a nosotros, el vernos, el participar, el estar juntos a través del chat, los mails y todas las formas en que ustedes tienen de comunicarse con nosotros. Quería recordarles además que también van a poder realizar, conectándose con nosotros a través de este mail que ustedes tienen ahora en pantalla, para aquellos que estén muy interesados en conocer esta casa, hacer visita guiada a través de una conexión previa, ¿sí? Con cita previa. Así que pueden conectarse y ya iremos diciéndoles a cada uno cómo pueden acceder a estas visitas. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.